Doctor, buenos días. El día de hoy vamos a exponer el tema de delitos contra los bienes públicos, delitos de corrupción de funcionarios. Dentro del grupo estamos 5 integrantes, de las cuales está mi persona, Yalta Ramírez, Lady Milagros, Ríos, Ollagues, Claudio César, Isla Ramírez, Mark Williams, García Sánchez, Rosalina de Pilar, Cristancho Castillo, Mitzi Holly. A continuación le daré unas pequeñas definiciones de los delitos contra los bienes públicos y delitos de corrupción. Cuando hablamos de delitos de bienes públicos, entre los más comunes dentro de nuestra sociedad, dentro del patrimonio, son el hurto, el robo, siendo de las modalidades más agravadas el que estafa, las defraudaciones, la aprobación indebida, los daños, ya sean de manera dolosa o cometidos imprudentemente grave. Como bien sabemos, al hablar de manera dolosa, nos estamos refiriendo a que la persona esté en su pleno conocimiento que dicho acto va contra el ordenamiento jurídico dentro de nuestra sociedad, ya sea nuestro Código Civil o nuestro Código Penal, más que todo penal. Los delitos de corrupción de funcionarios. Cuando hablamos de delitos de corrupción de funcionarios, entramos a determinar que la corrupción se presenta en nuestro contexto de una manera más compleja, o sea, más complejo, más amplio. Será analizado sobre la base de diversos enfoques con el fin de poder comprenderlo y luego combatirlo, para poder comprenderlo y luego ver una manera cómo es que podemos erradicar esos dichos delitos dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra jurisdiccionalidad, si se puede decir de esa manera. Es conveniente una aproximación al concepto general de corrupción y posteriormente a los diversos enfoques que se pueden utilizar para comprenderlo dentro de nuestra realidad. Dentro de la corrupción de funcionarios, tengo un autor, según el autor Luis Pérez, el delito de corrupción de funcionarios, denominado en la doctrina como un cohecho, el cohecho que después lo va a explicar uno de mis compañeros, y en el ambiente jurídico social con expresiones como corrupción, soborno, se utiliza para referirse al quiebre de la imparcialidad de funcionario público, tradicionalmente entendida como pactar la venta de un acto de autoridad que debía ser cumplido gratuitamente. Entre ellos, por ejemplo, tengo un ejemplo también de eso, donde dice la señora Teresa, que es directora dentro de la Caja de Saneamiento de Salud de la región de San Martín, agarra el dinero de la caja para que ella de una manera pueda hacer gasto de dicho dinero, por ejemplo haciendo compras, yéndose a comer en restaurantes con su familia. Eso vendría a ser un delito de peculado. Entre las modalidades de corrupción, hay dos, la activa y la pasiva. Cuando hablamos de manera activa, dice que es la conducta de quien por sí o mediante persona interpuesta corrompe o intenta corromper al funcionario público extranjero de organizaciones internacionales o el ejército de su cargo con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas. Y dentro de la corrupción pasiva tenemos la acción de funcionario que directamente a través de un intermedio pida o reciba, acepte, adelanto, ventajas de cualquier tipo o provecho de dichas ventajas. Esto sería toda mi parte de la exposición. A continuación lo va a seguir mi compañero Ollagues. Gracias. Delito de malversación de fondos. Se originó en el derecho romano primitivo, donde se le conoció con el nombre en latín de malversare, que significa invertir ilícitamente los bienes ajenos que una persona tiene a su cargo en uso distinto de aquello para lo que ya estaba destinado. Este tipo penal exige la administración, exige la relación de la administración o de la disposición entre el funcionario público o servidor público con los fondos públicos. Este delito lo podemos encontrar en el artículo
389 del Código Penal peruano, que establece el funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función ejecutada. El bien jurídico protegido. Bueno, es el dinero o bien objeto del delito. Debe de tener la calidad de público necesariamente. El sujeto activo. El sujeto activo de este delito es el funcionario o servidor público o un encargado designado formalmente y esté vinculado funcionalmente con dichos fondos. Sujeto pasivo. En este caso, el agraviado o sujeto pasivo puede ser el Estado o alguna institución derivada de esta que actúe en su representación por designación de esta. La tipicidad subjetiva hablamos de un delito meramente doloso, por lo que es imposible su comisión culposa. La tentativa solamente habrá actos preparatorios con el mero acto de desvío de la aplicación pública sin que ella se haya ejecutado todavía. En la consumación, se consuma con la aplicación definitiva diferente de los bienes públicos de aquel servicio para el cual estaban destinados, afectando a este. La culpabilidad requiere el conocimiento del destino de los bienes y la voluntad de disponer de ellos para un destino diferente. En la penalidad, hablamos que será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 y mayor de 4 años, con la inhabilitación correspondiente en el inciso 1, 2 y 8 del artículo 36. Si en caso fuese que el fondo público estaría programado para un apoyo social de desarrollo o asistencia, hablamos que la pena privativa de la libertad será no menor de 3 ni mayor de 8 años, con su inhabilitación según los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. La antijuricidad. La absolución se sustenta en la invocación del tipo negativo o causa de justificación prevista en el artículo 20, inciso 4 del Código Penal, que establece que ante un peligro actual o insuperable de otro modo que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos. Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro amenaza. El bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado. Un claro ejemplo que les daría, un alcalde distrital decide emplear el dinero destinado a la construcción de obras de saneamiento que beneficiaría a las personas de dicho distrito, pero aquel alcalde destina esos fondos para comprar implementos deportivos que serán entregados a las instituciones educativas de dicho distrito, con el argumento de un apoyo de fortalecimiento al sector de educación. Aprovechando ello, dispone que dichos implementos lleven consigo su fotografía y el lema de su agrupación política. Gracias. Ahora paso al siguiente integrante. Bien, siguiendo con la exposición, vamos a hablar de dos tipos penales que también están dentro de lo que son corrupción de funcionarios. Tenemos lo que es el cohecho y la negociación incompatible. Primeramente, para entender estos tipos penales, vamos a definir cada una de ellas y progresivamente iré explicando. Bien, ¿qué es cohecho? Cohecho se hace mención que es aquella acción ilícita en las cuales un servidor público o funcionario público o aquella agente que ocupa un cargo administrativo realiza o recibe ciertas dádivas, donaciones, regalos, sobornos monetarios que
se aproveche esto. Este ilícito penal es incentivado por una parte con la finalidad de que este servidor público o este funcionario realice una acción a favor de esta, con la finalidad del favorecimiento. O sea, es decir, el funcionario público no va a actuar de una forma equitativa. Lo que va en sí a hacer es ser preferencial al momento de un proceso o al momento de una toma de una decisión. Por temas de tiempo voy a grandes rasgos voy a definir lo que son o voy a hacer mención los que son los tipos de cohecho que también están tipificados en la normativa penal. Tenemos lo que es el cohecho propio, impropio, el cohecho pasivo, el cohecho activo, el cohecho de antecedentes y subsiguientes. Todos estos tipos, como dice mención, están regulados a partir del artículo 933 de delitos especiales en la sección número 4, que son corrupción de funcionarios. Estos tipos se hicieron con la finalidad de que al momento del estudio o de la evaluación de un caso en concreto, estos puedan ser sancionados de acuerdo a la acción típica ilícita que estos funcionarios hayan realizado. Si bien es cierto, estos, según el caso, lo que va a realizar el juzgador es adecuar la sanción o la pena. Tenemos también lo que es la negociación incompatible. La negociación incompatible viene a ser aquella acción ilícita también propia de un funcionario público o servidor público que lo que hace es, dentro de una negociación o dentro de un proceso administrativo que se está llevando a cabo, claro, propio, que da o autoriza ciertas acciones con la finalidad de que un proceso se vea favorable para otra persona. O sea, es decir, la negociación incompatible, lo que va a hacer el funcionario exterior público es, digamos, intervenir dentro de la acción típica ilícita que se está llevando a cabo con la finalidad de que se favorezca de la negociación o liquidación que se pueda estar llevando a cabo. O sea, es decir, el funcionario público lo que va a hacer es autorizar o consecuentemente va a firmar para que, entre comillas, se siga un procedimiento correcto. Bien, con breves, cortas palabras de definir todo esto por tema de tiempo, ahora voy a pasar a mi siguiente compañera que va a seguir con la exposición. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el delito de tráfico de influencias. Básicamente estamos hablando de un delito que es cometido en las instituciones estatales. Mayormente este delito es cometido por autoridades de alto rango, funcionarios y servidores públicos. Este delito es considerado un acto de corrupción, ya que genera desconfianza en la población de cómo se está llevando a cabo el manejo de interés público en una institución estatal. Bien, este delito se encuentra tipificado en el Código Penal en el artículo 400, tráfico de influencias, que prescribe el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace, dar o prometer así o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer este conocimiento o haya conocido un caso judicial administrativo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Si el agente es un funcionario o servidor público, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años y inhabilitación según corresponde conforme a los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36. Pues bien, pasamos al bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado, aquí se protege el buen funcionamiento de la administración pública. ¿Qué nos quiere decir?
La administración pública tiene una estructura orgánica, un complejo de entidades de la norma del delito, la atribución de administrar y tiene por finalidad llevar a cabo un buen funcionamiento de la administración, que tiene atribuciones y limitaciones que la norma le ha dado para llegar a un fin lícito y así poder velar por los intereses públicos de una población. Bien, pasamos al sujeto activo. Pues este delito es especial. ¿Por qué? Porque tiene que ser cometido por un funcionario público o un servidor público. Ahora, pasamos al sujeto pasivo. El sujeto pasivo se trata exclusivamente del Estado. Tipicidad subjetiva. Estamos hablando de un delito exclusivamente doloso, ya que aquí el funcionario servidor público es de su pleno conocimiento que este delito va en contra del ordenamiento jurídico, aún así decide interceder o cometer este delito que va en contra de las buenas costumbres para llevar a cabo un veredicto positivo o negativo, o ya sea de su conveniencia, a su favor. Ahora vamos a hacer un análisis del tipo penal. ¿Qué nos quiere decir? Este delito lo que se comete o se vende es la comercialización privada de la función pública. Esta comercialización no se hace de forma directa. Se supone quien vende la función pública es el intermediario de la relación, o sea, quien lo facilita a través de sus influencias y así sirve como un nexo entre el sujeto comprador y el funcionario que tenga a cargo la decisión de un proceso judicial o administrativo. En este delito es posible la tentativa según el artículo 16 del Código Penal, cuando una vez iniciada la ejecución del comportamiento tipificado, por ejemplo, con el ofrecimiento de intersección y empezado la tratativa con el interesado. Tenemos la consumación. Nos dice que este delito se consuma cuando el tipo penal se consuma cuando el sujeto activo, invocando o teniendo influencias, recibe donativo, promesa o cualquier ventaja a cambio de su ofrecimiento de intersección, o sea, de una decisión positiva. Pues bien, ahora le voy a hablar sobre el delito de enriquecimiento ilícito, tipificado en el artículo 401 de nuestro Código Penal. Prescribe lo siguiente: el funcionario civil público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años e inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1 y 2 y 8 del artículo 36, con 365 a 730 días multa. Si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o está sometido a la prerrogativa del antejuicio y la acusación constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Inhabilitación según corresponda, conforme a los incisos 1 y 2 y 8 del artículo 36, y con 365 a 730 días multa. Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o movimientos percibidos a los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lista. Existen varios puntos que debe considerarse dentro del tipo activo. Primero tenemos la relación del enriquecimiento con respecto al ejercicio, ¿no? Pues bien, el elemento objetivo que constituye esto es de que el funcionario o servidor público, respecto al incremento de su patrimonio, debe hacerlo dentro del ejercicio de sus funciones o su cargo, mas no de origen diverso. Si se tratase el caso de que por circunstancias de la vida el sujeto
se ganó la lotería o tiene una herencia millonaria, se descarta el delito de enriquecimiento ilícito. Segundo punto, periodo de ejercicio de las funciones. Esto quiere decir que el funcionario público debe incrementar el patrimonio de manera ilícita dentro del tiempo que él tiene su cargo. Es decir, no antes de asumir el cargo ni después de cesar. Bueno, respecto al incremento de su patrimonio, tanto personal, aquí entraremos a verificar, ¿no?, de que el funcionario público, en consecuencia de sus funciones, incrementa ilícitamente su patrimonio, ¿no? Es decir, si se verifica que existe un incremento relevante respecto a sus ingresos normales, la razón de justificar se fundamenta en que el funcionario servidor público asume la posición de garante al prestar servicios a la nación. Pues bien, en el artículo 401, en el segundo párrafo, tenemos un agravante en razón de la cualidad del agente, que hace que la penalidad sea mayor. Pues bien, dice, si el agente es un funcionario público que ha ocupado cargos de alta dirección en las entidades, organismos o empresas del Estado, o ha estado sometido a la prerrogativa del antejuicio o la acusación constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años. Pues bien, el bien jurídico que se pretende proteger en este tipo penal es el normal desarrollo de la administración pública. El bien jurídico específico, el correcto, normal desarrollo de la administración pública de los funcionarios públicos. Pues bien, el sujeto activo pues es únicamente un funcionario servidor público a tratarse de un delito especial propio. Tenemos como sujeto pasivo al Estado. Pues bien, entrando a la tipicidad subjetiva, decimos que se trata de un delito doloso. Quiere decir que existe la voluntad del sujeto activo de enriquecerse ilícitamente. El servidor o funcionario público tiene conocimiento de que su actuar va contra el ordenamiento jurídico. Entonces, no cabe la culpa. Bueno, a la consumación. El delito se perfecciona cuando el sujeto activo se ha enriquecido de manera ilícita, de forma que no pueda justificar el incremento de su patrimonio. Pues bien, la tentativa no es admisible a tratarse también de un delito instantáneo. La penalidad varía según el párrafo 1 y el párrafo 2. En el párrafo 1 tenemos de que la pena es no menor de 5 ni mayor de 10 años. Inhabilitación según corresponde conforme a los artículos 1, 2 y 8 del artículo 36. Luego, el segundo párrafo, tenemos que la pena privativa de libertad será no menor de 10 ni mayor de 15 años. Inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36. Pues bien, en conclusión, podemos decir que el delito de enriquecimiento ilícito pues es un delito especial que únicamente puede ser efectuado por funcionarios o servidores públicos. Respecto a la autoría, únicamente lo puede ser autor del delito un funcionario o servidor público, pero si fuera el caso de que entraría un tercero, vinieran a ser o cumplir la función de cómplices, y dependiendo del grado verificaríamos si se tratase de cómplice primario o secundario. En el caso del cómplice primario sería esencial para que el delito se cumpla sí o sí, y la pena sería la misma con respecto a la del autor. En el cómplice secundario la pena se reduciría prudencialmente. Bueno, doctor, eso sería todo acerca de nuestra ponencia sobre los delitos contra los bienes públicos y delitos de corrupción de funcionarios. Muchas gracias.